Estamos hoy, vamos a venir para acá, a 29 de enero de 2026, en temas selectos de biología experimental 2, introducción a la astrobiología. Bien, y la semana pasada revisamos el concepto. La astrobiología es el estudio de las bases para la formación, permanencia y evolución de vida en los astros. Y los astros, ¿dónde están? Los astros son los que se encuentran y conforman al universo. Ahora sabemos que el universo está formado por galaxias. Las galaxias están formadas por estrellas. Y las estrellas están formadas por materia. Materia y energía. Y la última sesión hablamos de algunas ideas o principios que nos explican cómo se formarían las estrellas, dado que una guía para estudiar la posibilidad de vida en los astros la plantea, decíamos, la ecuación de Drake, que propone un modelo matemático muy genérico, como si fuera una función en términos generales, mediante la cual se podría calcular el número n de lugares en una galaxia, en particular en una galaxia. Se enfoca en eso. El número de lugares en una galaxia donde podría haber vida, pero él se va todavía más allá, vida inteligente. Pero incluso no solamente decíamos vida inteligente, sino vida inteligente que haya desarrollado tecnología y que esa tecnología ya le haya permitido incluso tener la capacidad de, en un momento dado, comunicarse con otros seres vivos que hayan desarrollado inteligencia y que hayan desarrollado la misma tecnología para comunicarse entre ellas. Tecnología para comunicación entre esto, ¿sí? Porque aquí nos falta algo distinto a las estrellas, pero que existe. Para cuando planteó esto dijimos que fue en 1960, sí dije 1960 o 61, 1961, ¿no? ¿Para qué pongo el otro 9? 1961. Cuando plantea esa ecuación Drake en 1961, pues se sabía que la galaxia donde vivimos, que es la galaxia, ¿qué significa galaxia? Hoy en día le preguntamos a cualquier persona qué es una galaxia y nos va a decir, un lugar donde hay miles de millones de estrellas. ¿Sí? En inglés se llama billions of stars. No billions and billions, es una tontería. Entonces, 1 billion en inglés, en español y el resto del planeta, no importa si es en inglés, porque en Inglaterra dirían 1000 million. Voy a ponerlo aquí como si fuera paréntesis. Una galaxia está conformada por, dijimos, miles de millones de estrellas. Forman una galaxia. ¿Sí? ¿Cuánto es miles de millones? Vamos a decir 1000 millones.
sería un 1, 1000, ahí son 1000, y luego le ponemos 3 ceros, y sería 1.000.000. ¿Qué nos falta? Otros 3 ceros. Y aquí ya tenemos, aquí serían unidades, decenas, centenas, millares, unidades de millar, decenas de millar, centenas de millar, millones, unidades de millón, decenas de millón, centenas de millón, miles de millones. Digamos que otra forma de escribir esto más breve es 10 a la número de ceros, 10 a la 9. Esto es, vamos a decir, y voy a borrar aquí por el momento. $1.000 millones. ¿Sí? 1.000 millones. Voy a escribir con letra, en palabras, lo puedo escribir con el número en forma numeral o en forma de potencia. Bueno, en inglés, ¿esto cómo se dice? 1000 es 1000. Pero debo decir cuántos thousands. 1000. Pero tengo aquí 6 ceros. 1000 million. Es más, en inglés de Inglaterra, se dice 1.000 millones. Así lo podemos decir en español, ¿no? 1.000 millones, porque si este fuera un 2, serían 2.000 millones. En inglés sería 2,000 millions. En inglés de Inglaterra. En inglés americano, en inglés de los gringos, a esto le llaman billion. En español y en inglés de Inglaterra, esto no es 1 billion o 1 billón. En español, 1 billón es 1,123,123,123,1000 millones. Podría haber 10.000 millones, 100.000 millones. Y el siguiente, ¿cuántos ceros son? 12. 10 a la 12 es 1 billón. En inglés de Inglaterra, esto lo vamos a poner así, esto sería gringo. Y no le pongo americano porque todos somos americanos. Desde Alaska hasta la Patagonia, todos somos americanos. 1 billón o 1 billion en Inglaterra. En Australia, donde más hablan inglés, en Belice hablan inglés, por ejemplo. Entonces, esto es 1 billón, 10 a la 12. 10 a la 9 son 1.000 millones. Una galaxia, como la galaxia donde vivimos, que si hace 100 años nos hubiéramos preguntado a una persona qué es una galaxia, hace 100 años, ¿qué año era? 1926. En 1926, alguien diría, sí, vivimos en la galaxia. La galaxia. Esa que conocían incluso hasta los griegos. De hecho, la palabra viene del griego. ¿De dónde viene? ¿De qué significa galaxia? De leche. Es más, hay un azúcar que tiene la leche, que es la galactosa, que es la que le hace daño a algunas personas. Bueno, la lactosa, principalmente. Los que tienen, ¿cómo se llama la enfermedad? Que les hace daño,
le llaman intolerancia a la lactosa. Tiene un nombre medio raro, se me olvida. Yo afortunadamente no tengo ese problema. ¿Sí? Es un problema biológico evolutivo, ¿sí? Que produjo selección natural en Eurasia y África. Bueno, eso es biología y evolución, todavía no lo vamos a ver. Entonces, esto viene del griego. ¿Por qué del griego? Porque el nombre de la galaxia viene históricamente de una mancha de luz que se ve en el cielo nocturno, que va de horizonte a horizonte atravesando la bóveda celeste, que cuando no había luz artificial en las noches, la gente la podía ver, tampoco cuando la ciudad atmosférica no había no contaminada. En la noche se veía una franja de luz blanquecina. Todavía si nos alejamos de la Ciudad de México y está despejado y no hay contaminación ni lumínica ni química, podemos ver esa mancha de luz que va de horizonte a horizonte en la noche. La podemos ver aquí, la podemos ver en Norteamérica, en el subcontinente norteamericano, la veían en África, la veían en Grecia. En África el pueblo Kuk le decía el espinazo de la noche, como si fuera una columna vertebral de llave. Los griegos decían que no. Los griegos decían que era la leche que se había derramado del pecho de Hera cuando se dio cuenta que Hércules no era su hijo. El bebé estaba ahí, estaba matando a Hércules. Le dicen que no, que está medio chistoso, ¿no? Que era hijo de Zeus con una humana, entonces de entrada era un semidios, entonces no un dios, y no era hijo de ella, no se dio cuenta que no lo parió. Son cosas de pensamiento mágico religioso, ¿no? Bueno, que de eso es que se retira a Zeus, a Hércules, y entonces se derrama la leche y se queda ahí. De ahí viene la galaxia. Se le da otro nombre también con la misma idea, el mismo concepto griego, mítico griego, la Vía Láctea. La galaxia o Vía Láctea. Hace 100 años eran lo mismo. Pero hace 100 años, o un poco menos, finales de la década del 20 del siglo XX, de la década del 20 del siglo XX, un astrónomo de los Estados Unidos llamado Edwin Hubble, observando con su telescopio a otros lugares, porque quien se dio cuenta lo que era esa mancha de luz inicialmente fue Galileo, el mismo Galileo de las estrellas medicias, los satélites de Júpiter y de las montañas de la Luna y de las fases de Venus y las manchas solares. El mismo Galileo apuntó su telescopio hacia la Vía Láctea y él vio que esa luz que se ve como una mancha de luz difusa en realidad está formada por estrellas. Muchas estrellas están juntas y quizá tan lejos que no las vemos individualmente, sino solamente vemos el conjunto de la luz que todas ellas emiten. ¿Bien? Por cierto, no me acuerdo si les mencioné quién descubrió que las estrellas son soles, no lo mencioné, ¿verdad? De repente se me va el avión, qué feo. No es por el Alzheimer y la edad, es por mi TDA. Aquí está. En 1686, terminado de escribir, que salió a la venta al año siguiente, en 1687, salieron los principios matemáticos de la filosofía natural de Newton. Vamos a poner aquí las estrellas, entre paréntesis, 1686, Isaac Newton. Descubre qué son las estrellas. Descubre qué son las estrellas. Bueno, no, lo escribe. En realidad lo descubrió como 20 años. Como 20, sí, como
66, 66, sí, como 20 años antes. 20 años antes, por ahí de 1666, más o menos, o 65, 66. Newton nació en el 43, 1643. Nace en 1643, entra a la universidad y cuando está en la universidad en Londres se da una epidemia de peste y los mandan a su casa como nosotros hace 6 años por la epidemia de COVID. Bien, bueno, Newton, como no tenía nada que hacer, se puso a experimentar. Como no había internet, no había que lo distrajera, y entonces se puso a experimentar. Dicen que le cayó la manzana en la cabeza y entonces desarrolló la ley de gravedad. Bueno, sí, la ley de gravedad. Ya no fue tanto así. A él le interesaba explicar el movimiento de los planetas y para eso desarrolló la física, la física del movimiento, estudió el movimiento, planteó que todos los objetos se mantienen, se mantiene en movimiento rectilíneo uniforme a menos que algo perturbe el movimiento rectilíneo uniforme. Ya no fue rectilíneo, fue para abajo. ¿Sí? Primera ley del movimiento. Está complementada con el hecho de que todo cuerpo permanece en reposo, no cambia de posición, si no hay algo que lo perturbe, una fuerza. Y si esa fuerza provoca que se mueva en el movimiento rectilíneo uniforme, pues seguirá a menos que otra fuerza le cambie el movimiento rectilíneo uniforme. Segunda ley, bueno, para que pasara el reposo el movimiento, tiene que haber un algo que le cambie el movimiento. Una fuerza. Segunda ley de Newton. Todo cuerpo permanece en su estado de reposo a menos que algo lo perturbe y la magnitud del cambio de reposo-movimiento depende de la magnitud de la fuerza. Mayor fuerza, mayor cambio del estado de reposo o de movimiento. Segunda ley. Tercera ley, se fijaron que cuando le pegué, bueno, entra en contacto con ¿qué pasa con el rojo? Bueno, ahora lo voy a ver, no me salió el experimento. ¿Qué pasa con el rojo? Este está en movimiento y se detuvo. Y en cambio el otro se puso en movimiento. Como si este le hubiera cambiado a este. Toda fuerza que tiene una dirección, también hacia ella o con ella hay otra fuerza que puede actuar en dirección opuesta. De hecho, es más evidente si yo, por ejemplo, los hago así. ¿Sí? Es más claro, por ejemplo, cuando tenemos un globo, lo inflamos. No trajo ahora globos, pero si yo le inflara un globo y le pusiera aquí la boquilla del globo inflado y dejara salir el aire podría empujar el plumón para allá. Pero si al hacer eso, el globo inflado, le apunto la boquilla para allá, le abro la boquilla, sale el aire y suelto el globo, ¿qué va a pasar con el globo? Pues se viene para el otro lado. El aire va para allá, el globo va en el sentido opuesto. Tercera ley. ¿Sí? El aire efectivamente ejerce una fuerza y lo evidenciaríamos, por ejemplo, si empuja el plumón. Una fuerza que cambia el estado de reposo del plumón para allá, que va a ser la misma fuerza que va a cambiar la dirección del globo en el sentido opuesto. Toda fuerza, a toda fuerza se opone una fuerza igual de sentido opuesto, tercera ley. Y de ahí llegó a la cuarta ley, la ley de gravedad, para explicar el cómo se mueven los astros. Eso lo hizo ya 20 años antes de esta fecha.
esas experiencias y esa reflexión la hizo en esa fecha. Y la publicó hasta 20 años después porque no tenía dinero para publicar. Además estaba encerrado en su casa por la pandemia, por la epidemia. Pero no fue lo único que hizo. Hizo otras observaciones, hizo otros experimentos, diríamos, también con la luz. Sin embargo, eso lo publicó hasta 1704. Incluso pues vamos a poner con otro color. Hasta 1704, más déjenme poner aquí el paréntesis. Estos fueron los Principia. Es importante tener el contexto histórico del conocimiento que usamos para poder entender incluso de dónde salió y qué me está diciendo. ¿Por qué estudió Newton y escribió las leyes del movimiento? Nada más por joder a los estudiantes de bachillerato y universidad en las clases de física. ¿Para qué inventó el cálculo? Para poder hacer todos estos cálculos, el cálculo diferencial. ¿Para fastidiar más a los estudiantes universitarios? No solo por eso. Entonces, en 1686 Newton publica lo voy a poner así entre comillas, los Principia. Filosofía Naturales, Principia Matemática, el título en latín. En 1704, ya casi 20 años después, 18 años después de esto, el mismo Isaac Newton publica Optics, que es lo que luego también estuve en cursos de física sobre la óptica geométrica, por ejemplo, la reflexión, el índice de reflexión, el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia en un haz de luz. La refracción, la luz se desvía cuando pasa de un medio de una densidad a un medio de densidad diferente. Así funcionan los anteojos, por eso se ven las cosas raras o chuecas o deformadas, porque dependiendo de la curvatura depende del ángulo en el cual entra la luz que reflejan los objetos y entonces se ven diferente. Esto se llama refracción. Los espejos, reflexión. Pero también hay otro fenómeno que explica en óptica, que es cuando la luz se refracta a través al pasar del aire de una densidad esto no es vidrio, pero imaginemos que es vidrio, al vidrio de otra densidad. La diferencia de densidad es lo que provoca la refracción, pero además de que se ve diferente o la luz se desvía, ustedes que están anteojos, vean a las lámparas, pero no la vean directamente, vean como que la orilla de sus anteojos. Fíjense en el anteojo, no en el objeto, no en la luz, sino en el borde del anteojo. Van a ver como unas franjas de colores. ¿Sí las han visto? El arco iris, el espectro de la luz blanca visible. Newton explicó por qué se ve así. Es más, a veces vemos el arco iris proyectado, está el sol, va uno pasando junto a un ventanal o algo por el estilo, y ves en el piso el arco iris. ¿Ay, que no debe estar allá arriba? No, ¿por qué? Es la luz del sol viene a través del aire, llega al vidrio, y dependiendo del ángulo con el que llega al vidrio, que es una densidad diferente, la luz no solamente se desvía, sino que de esa misma luz blanca salen otras 6 luces de colores diferentes que se desvían en ángulos diferentes. La refracción descrita en Optics no solamente explica por qué los lentes deforman los objetos y se podemos ver grandotes o chiquitos, sino que también demostró que la luz blanca está conformada por 6 colores de luz diferentes. El rojo, el anaranjado, el amarillo, el azul, el verde y el violeta. No, el verde, el azul y el violeta. Ese es el orden. Va en negro. Rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul y violeta.
Sí, si uno lee el libro de Optics, ese capítulo, Newton dice rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. ¿Cuántos fueron? Rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, índigo y violeta, 7. Y yo dije 6, no dije el índigo. Bueno, es que Newton era además de teólogo, era alquimista. Y son 7 y coinciden con los 7 días de la semana: Mercurio, Venus, Tierra, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, el Sol y la Luna. Los 7 astros de la antigüedad, del geocentrismo. La Tierra no era un astro, era donde vivían los humanos. Es una idea medio mística que se le ocurrió a Newton y por eso asoció el número de colores que él dijo que veía con alguna otra cosa. Yo no soy Newton, pero sé que Newton no estudió artes gráficas, dibujo y pintura. Yo sí. En dibujo y pintura, no en física, me enseñaron que hay 6 colores básicos: 3 primarios y 3 secundarios. Rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul y violeta. Los 3 primarios son el rojo, el amarillo y el azul. Los secundarios son el verde, el anaranjado y el verde, el anaranjado y el violeta. Y combinando de a pares obtienen los otros 3. Cuando combinas de a pares los primarios, obtienes los secundarios. Además, el índigo entonces está entre el azul y el violeta. También luego vemos otros colores entre el azul y el verde, el agua. Y así entre cada par de colores podemos ver ahí algo intermedio. Así es como podemos explicar por qué Newton dio el índigo. Y además obtenemos un modelo más simple y numéricamente complementario. ¿Sí? Y aquí podemos sacar el concepto de círculo cromático. De aquí, que es el círculo cromático, un disco, un círculo en el que podemos mostrar, hacer un modelo gráfico, matemático, numérico tal vez, del espectro rojo. Lo voy a poner en inglés porque las iniciales en inglés que en español se repiten. Anaranjado, amarillo y azul empiezan igual con A. Entonces en inglés no. Sería red, orange, yellow, green, blue and violet. Y si se fijan, el rojo, el amarillo y el azul son primarios, el anaranjado, el verde, cuando se ponen los ceros, me voy a poner el número correcto, el anaranjado, el verde y el violeta son secundarios. Y tenemos un modelo simétrico del espectro de la luz visible. Más simple y más bonito porque es simétrico. Fíjense cómo es importante no solamente el razonamiento matemático, sino el estético, para poder explicar o hacer modelos de la naturaleza que nos permitan entender a la naturaleza. Y esto es importante, porque el espectro de la luz visible empieza en el rojo y termina en el violeta, o empieza en el violeta y termina en el rojo. Eso es un concepto importante que estaremos abordando o retomando más adelante. Bueno, redondeando esta idea, para ver lo que necesitamos ver, por qué Newton en 1666 aproximadamente, cuando la epidemia de peste en Inglaterra, tuvo la oportunidad de desarrollar el cálculo diferencial, descubrir las leyes del movimiento de todo, los plumones y los planetas y las estrellas, y descubrir, al ver que la luz del sol, al pasar por un prisma de vidrio más denso que el aire, la luz se refractaba y ofrecía estos 6 colores de luz.
Newton, con ese desarrollo de la comprensión de la refracción y la reflexión, pudo mejorar el telescopio de Galileo, que tenía un gran efecto de refracción de la luz. Si ustedes ven con telescopios como el de Galileo, que son los que se llaman telescopios refractores, si ven cualquier estrella, van a ver que en las orillas de las estrellas, de los puntitos de luz, se van a ver los mismos 6 colores que vieron ahorita en sus anteojos. Incluso en el borde del lente ocular del telescopio, por muy fino que sea, se van a ver los 6 colores de luz, de la luz blanca, del espectro de la luz blanca, porque los lentes están refractando la luz blanca de las estrellas. Y eso lo vio Newton. Dijo, es que se ve feo. Voy a hacer un telescopio en el que, ¿cómo le hago para que se vea? Él se dio cuenta que los espejos, es decir, la reflexión, sí es cierto, son vidrios que se expone una capa de plata, y es la plata la que hace que reflejen mejor la luz y funcionen como espejos. Y estos espejos pues, no son planos, son vidrios tridimensionales, y entonces llega la luz y sí refractan la luz, pero mucho menos que un lente. Entonces él empezó a hacer telescopios con espejos y no solamente con lentes. Aún así se requiere el lente para ver bien la imagen reflejada en el espejo. Y aumentó la capacidad para observar con telescopios reflectores, a diferencia de los telescopios refractores, que son como el que armó Galileo. Bueno. Pero aún así, Newton no se quedó en qué feo se ve. Se dio cuenta que de la luz blanca del Sol salían 6 colores. Y sí, también al observar estrellas, o la Vía Láctea también, que estaba formada por estrellas, en todas ellas vio la misma refracción. ¿Cuál es la conclusión? Newton lo escribió en los Principia, en 1686. Lo voy a leer. Y si las estrellas fijas, así le llaman todas las estrellas, son los centros de otros sistemas iguales al sistema solar, estos, formados por el mismo sabio, deben ser sujetos a su dominio. Esto para ya decir, especialmente porque la luz de las estrellas fijas es de la misma naturaleza que la luz del Sol. ¿Cómo es que se dio cuenta de eso? Pues porque lo vio en los telescopios. Gracias a la refracción, Newton en 1666 es cuando más probablemente tuvo tiempo para, no tenía nada que hacer, se puso a hacer telescopios, los sacó al jardín de su casa para observar las estrellas y observó el mismo espectro que observaba de la luz del Sol. Llegó a la conclusión de que las estrellas deben ser soles muy lejanos, tan lejanos que siempre se ven solamente como puntos de luz, aún con los telescopios de aquel momento. Ya telescopios hoy en día existentes sí permiten ver a las estrellas como masas, llamémosle cuerpos por el momento, no como puntos, nada más, no como puntos de luz, sino como masas de materia que están emitiendo luz. Pero eso ya es finales del siglo XX, principios del siglo XXI, donde los telescopios son todos basados en la óptica de Newton y en espejos, solo que muy grandototes. Captan más cantidad de luz, podemos ver más lejos o a la misma distancia, pero más grandes los objetos, de manera aparente. Podemos ver que las estrellas sí son bolas de gas, como dijo Pumba, quemando los aviones y no eran ni luciérnagas pegadas en la cosa negra azul, ni los reyes del pasado, como dijeron Timón y Simba. El
tonto de Pumba fue el que dijo siempre que decía que eran bolas de gas quemándose a millones de kilómetros de aquí. Newton fue el que descubrió que las estrellas son soles muy lejanos, o la idea reversa. El Sol es una estrella pero muy muy cercana. Ya sabemos que es el Sol, ya sabemos que son las estrellas, son lo mismo. Hay dos preguntas que quedan: ¿cómo se forman? Bueno, ¿de qué están hechas? ¿Y cómo se forman? Posterior al desarrollo de la óptica de Newton, no recuerdo el año, pero fue Joseph Fraunhofer, no, pues es con uno, no es con dos letras, descubrió que en el espectro de la luz del Sol, visto que cuando pasa a través de un prisma, pero amplificado con lentes, es al revés, uso el lente para amplificar esto, él observó que le faltaban color al espectro. Había zonas donde no había color, donde se veían rayas negras. Entre los 6 colores, vamos a decir, del rojo al violeta, bueno, no traigo plumón violeta, traigo plumón azul. Es más, los físicos y los astrofísicos le llaman del rojo al azul, se les olvida el violeta. Entre el rojo y el violeta encontramos precisamente lugares donde no se ve azul, no se ve rojo, no se ve amarillo, sí se ven todos los colores, pero como interrumpidos en segmentos, en rayitas. ¿Sí? Y más o menos en la misma época, esto ya es en el siglo XIX, vamos a poner esto es en el siglo XIX, si pongo el romano no me cabe, ocupa más espacio. También en el siglo XIX, otros dos alemanes, Fraunhofer, bueno, Alemania no, porque no existía Alemania como tal, eran Baviera, eran Renania, diferentes actualmente provincias alemanas. Renania creo que está en Francia, creo que me equivoqué. Gustav Kirchhoff, se pronuncia como C, no es Kirchhoff, y Robert Bunsen. ¿Les suena el nombre? ¿Bunsen? Sí, él lo inventó, por eso tiene su nombre. ¿Para qué lo usamos? Para quemar o calentar. Lo desarrolló para poder quemar más eficientemente, con una llama más limpia, porque bien oxigenando la mancha de la llama del mencero de Bunsen es azul y tiene una región que incluso es casi incolora, azul oscuro, azul claro e incoloro, donde la temperatura está más alta y entonces uno puede quemar ahí eficientemente cosas. Lo hicieron para que junto con Kirchhoff ambos eran químicos. Lo que pretendían era quemar muestras de carbón para tratar de identificar la pureza o la contaminación del carbón por otros elementos químicos. Para la industria del carbón en Alemania. Fraunhofer trabajaba para la industria del vidrio en Alemania, bueno, en Baviera, Bayern en Alemania. Kirchhoff y Bunsen trabajaban para la industria del carbón y buscaban poder determinar la pureza del carbón. Y se dieron cuenta que diferentes muestras de carbón provenientes de diferentes minas, al quemarse, sí
emiten luz que puede ser hasta blanco. Decimos que el carbón cuando se calienta mucho se pone al rojo blanco, no es rojo, es blanco. Pero entre que alcanza la temperatura máxima que emite luz blanca, emite primero rojo, luego anaranjado, luego amarillo y luego finalmente blanco. ¿Sí? Bueno, ellos lo que hacían era, con un prisma y un lente, tratar de ver qué colores emitían diferentes muestras de carbón. Y lo que encontraron fue algo así. Vamos a poner por acá algo de esta naturaleza. Vamos a poner así. Y aquí sería el rojo, luego sería el anaranjado, el amarillo, el verde, el azul y luego el violeta. Bunsen y Kirchhoff lo que hacían era quemar, emitir luz del carbón. Y vean la luz emitida del carbón. Fraunhofer lo que hizo fue ver la luz del sol, cómo pasaba proveniente del sol, que sale del sol, viaja por el espacio, pasa por la atmósfera de la Tierra y llega a su instrumento de observación. ¿Sí? Lo que encontró Fraunhofer fueron sombras, mientras que Bunsen encontraron que donde Fraunhofer veía sombras, ellos veían luces, franjas de luz contra franjas de oscuridad. La ventaja que tuvieron Kirchhoff y Bunsen, siendo químicos, es que sabían por pruebas químicas, por análisis químico, reacciones químicas, qué elementos químicos había en las muestras de carbón que estaban estudiando. Y se dieron cuenta que dependiendo de los elementos químicos presentes contaminando al carbón, era la variedad de rayas de luz que emitían diferentes muestras de carbón. Pudieron darse cuenta que el patrón de franjas de luz que emitía cada muestra dependía de la presencia de elementos químicos, digamos de la composición química de la muestra. Qué bueno, ahora podemos analizar ya no mediante reacciones químicas, sino mediante la emisión de luz de la materia, podemos hacer el análisis químico, el análisis de la composición química de la materia. Inventamos la espectroscopía por emisión de luz, pero también, sobre todo en biología, en bioquímica, casi nunca hacemos análisis quemando las cosas. La espectroscopía que hacemos no es de emisión, es de absorción, como la que vio Fraunhofer por el sol, pero nosotros no estudiamos eso, nosotros estudiamos la composición química de la materia. Bueno, de aquí la conclusión fue que el sol está formado, esta era la luz que venía del sol. Con el accidente que observó, fue un accidente, a punto, veo rayas, esas rayas como las quito, no las quiero quitar. Estoy viendo la composición química del sol, que había descubierto en su espectro Newton. Fraunhofer y Bunsen contribuyen a descubrir la composición química del sol. El sol está formado por elementos químicos que están a una gran temperatura porque se está quemando y está emitiendo luz. Y la luz es de diferentes elementos químicos que se están quemando. Pero se están quemando. La emisión de luz es por combustión, una reacción química. Ahora sabemos que no. Estamos en el siglo XIX, mediados del siglo XIX. Todavía falta todo el desarrollo del electromagnetismo, que ya no voy a poner aquí los montón de nombres, pero sería J.J. Thomson, Rutherford, Bohr, Planck, Einstein. Llegamos finalmente a la comprensión de la física nuclear
que es la que nos permite entender cuál es el fenómeno mediante el cual las estrellas emiten luz. No es por combustión. Ahora sabemos que es por, ya lo mencionamos antes, el Sol está formado principalmente por átomos de hidrógeno. Número atómico 1. Que están, decíamos, en movimiento, y que entonces pueden colisionar. Las velocidades son muy grandes. Las colisiones entonces son de muy alta fuerza, y la capacidad de una fuerza para producir cambios es energía, diríamos, de mucha energía. Cuando colisionan átomos de hidrógeno, es tal la energía que puede ayudar a que se sobrepase la repulsión electrostática de cargas iguales de los núcleos atómicos de hidrógeno, de modo que estos dos se queden pegados. En la colisión se produce al menos, para que sea estable tendría que ser así, la formación de dos partículas en las cuales un protón se transforma quizá y entonces pierde la carga, se queda sin carga y se forma en una partícula sin carga, neutra, neutrón, y esto ya se queda pegado. ¿Y este elemento químico cuál es? Dos protones, número atómico 2, ¿cuál es? Helio. Número atómico 2. Y esto provoca la emisión de luz, que la diferencia entre cada color de luz es, con el desarrollo de la, lo voy a poner acá, ¿sí? Aquí nos saltamos así como un salto cuántico, históricamente hablando, del siglo XIX a finales del siglo, mediados del siglo XIX a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, tenemos ya la física nuclear. En este intervalo se desarrolló el electromagnetismo, la teoría electromagnética. La teoría electromagnética, TEM. La parte eléctrica nos dice que a través de la fuerza, la ecuación de Coulomb, caso índice E, las cargas, la fuerza es proporcional al producto de las cargas entre el cuadrado de la distancia que separa a las cargas, ¿sí? Pero cuando las cargas son iguales, ya sea positiva o positiva o negativa o negativa, la fuerza es de repulsión. A este nivel, no a nivel de los donde existen los electrones, no a nivel de orbitales, porque eso sean reacciones químicas. En las reacciones químicas, lo que tenemos es intercambio de electrones entre elementos químicos. Ya bueno, compartición o intercambio de electrones entre elementos químicos. Si es compartición, se forman enlaces covalentes y se forman compuestos químicos. Si es intercambio, cesión o pérdida de electrones, pueden ser oxidación y reducción. Cuando alguien se oxida, alguien más se reduce. Pero no es el fenómeno que se da en las estrellas. En las estrellas los fenómenos no son químicos, las reacciones no son químicas. Son de unión de núcleos atómicos. ¿Cómo se llama el fenómeno? Fusión. Fusión. Fusión de pegar. Porque incluso en física a menor temperatura tendríamos la fusión de los sólidos para formar líquidos. ¿Sí? No confundir esa fusión térmica con la fusión nuclear. Esto es la reacción de fusión, pero nuclear. ¿Sí? Se funden en el sentido de que se pegan, como en una soldadura.
Tengo dos fragmentos o pedazos de metal, los caliento, inicialmente se funden de que se hacen semilíquidos y entonces los puedo pegar y cuando se enfrían se quedan fundidos. Todavía no de que se hicieron líquidos y se volvieron a hacer sólidos. Bueno, como que el concepto de fusión nuclear viene de una analogía con este fenómeno físico macroscópico. Y a veces los científicos tienen poca imaginación para nombrar las cosas, tienen mucha imaginación para hacer modelos de la naturaleza. Porque lo más interesante es que esto no se ve. Todo esto son inferencias. Hasta aquí podemos ver. De hecho, esto tampoco lo vemos. ¿Pueden ver la electricidad? Podemos ver los efectos de la electricidad. Alguien frotó algo de plástico, por ejemplo, te lo acercas al cabello y pum, se te paran los pelos. No vemos la electricidad, no vemos las partículas eléctricas o lo que sea eso. Vemos el efecto en los cabellos parados. O vemos el efecto, o no lo vemos, lo sentimos. Venimos caminando, voy a abrir la puerta y a la hora que voy a dar una manita, ¡ay! Un toque. No de estos, no de esos no. De los otros. Incluso si está oscuro, de noche llegamos aquí, está la luz apagada, vengo caminando y cuando voy a tomar la manija metálica, al momento que siento el toque, veo un chispazo. Es el efecto, lo que estoy viendo es luz. No estoy viendo los electrones. Veo el efecto del electrón al interactuar con otro elemento químico. Por eso el electrón lo puse yo. El otro elemento químico, que es el hierro de la manija de la puerta, jaló el electrón que estaba en la orilla de mi dedo. Entonces, yo me oxidé, la puerta se redujo. La manija se redujo. Químicamente se hace electrificación. ¿Sí? Hay una corriente eléctrica mediante ruptura dieléctrica. Es decir, el aire es un aislante eléctrico. El aire no es conductor eléctrico, porque si fuera conductor eléctrico, vas caminando y no llegas a la puerta y ya sale la chispa del apagador. Te acercas a la lámpara y qué bueno que el aire es dieléctrico, hacia aislante. Cuando la electricidad pasa a través de un medio aislante o dieléctrico, se le llama ruptura dieléctrica. Y suele suceder que esa cosa que representamos con una E supraíndice barra, esto no es un electrón, es un dibujito. Los electrones que no los podemos ver simplemente vuelan por el aire y al interactuar con el aire oxidan a las moléculas que están en la atmósfera de la Tierra. Y al reducirlas, emiten luz. Y lo representamos con la ecuación de Planck. H nu. Ahí está. Esto es, en particular, energía de la luz. Bueno, pero de acá sale otra cosa. Hay otra. ¿Por qué se llama teoría electromagnética? Porque tenemos también la fuerza magnética. F subíndice m, que es la constante magnética por el producto de los polos entre el cuadrado de la distancia. Y estas dos viven juntas y generan el fenómeno del electromagnetismo. Estas dos producen el electromagnetismo. A veces vemos el efecto de la electricidad, a veces vemos el efecto del magnetismo y a veces vemos el efecto de las dos, que es la luz. Esto, la teoría electromagnética nos explica lo que es la luz. Y cada color de luz se diferencia precisamente en el valor de H nu, porque la variable es nu.
El rojo tiene una frecuencia, el anaranjado tiene otra frecuencia mayor. Como frecuencia, esto implica que la luz son ondas, porque las ondas tienen frecuencia y amplitud. La frecuencia es el color y la energía, porque esto es energía. La que tiene más energía es la violeta, la que tiene menos energía es la roja, y las del medio están en medio. Aumenta la energía del rojo al violeta y disminuye del violeta al rojo. Y la amplitud es la cantidad de cosas que están emitiendo luz, la cantidad de energía. Es la cantidad de energía, no la magnitud energética. La magnitud energética es proporcional a la frecuencia. La amplitud nos diría cuánta materia hay emitiendo luz, cuántas partículas luminosas hay de una misma frecuencia. Si vemos una luz roja muy brillante, toda tiene la misma frecuencia, pero tiene una mayor amplitud que la misma luz roja, que se la tiene apenas. Tiene la misma frecuencia, pero menor amplitud, porque habría menos materia emitiendo luz. De esta manera podríamos entonces estimar de qué tamaño son diferentes estrellas. Si emiten más luz, las veremos más brillantes, deben tener más materia, deben ser más grandotas. Si las vemos del mismo color, pero menos brillantes, entonces deben ser más pequeñas. Aunque también puede ocurrir que emitan luz en colores diferentes. Sí, es cierto, la mayoría de las estrellas en conjunto, en promedio, emiten luz blanca. Pero algunas emiten más rojo, menos violeta, más amarillo, menos rojo. ¿Eso qué nos estaría diciendo? La composición química. Entonces, aquí lo que estamos viendo es solamente física. Para poder, de la ecuación de Rey, N, entender el sentido y poder determinar el valor de R, subíndice asterisco. Que decíamos que formalmente R, subíndice asterisco, en la ecuación de Rey, es la tasa de formación de estrellas. ¿Sí? El número de estrellas que se forman en un tiempo, por ejemplo en un año, en una galaxia. Ahora decíamos, así comenzamos, hace 100 años, si uno le preguntaba a una persona qué era una galaxia, pues como la galaxia, la Vía Láctea, son sinónimos. La Vía Láctea era la única galaxia conocida, y así lo voy a poner aquí. La Vía Láctea, vamos a decir, hace 100 años. Tengo en casa un diccionario que era de un tío abuelo. El diccionario de 1923, creo. Y se me ocurrió buscar galaxia. Déjenme ver si tengo aquí la imagen, porque le tomé la foto a la página. Déjenme ver. Sí, aquí está. No está la página principal, donde está la línea, pero primero para que siga aquí, en YouTube. Ven, está hasta amarillo, ¿sí? Las páginas están amarillas, más está desbaratando el pobre del libro. Era un diccionario en 2 tomos, casi de grueso era todo. Galaxia, Galatita 2, astronomía, Vía Láctea. Y luego, bueno, aquí no está. Vamos a buscar Vía Láctea, galaxia. Da lo mismo.
objetivo universal. 2, mundo. El universo hace 100 años era el mundo. El último capítulo de los principios de Newton de 1686 tiene un título, ese capítulo se llama El sistema del mundo, el sistema del universo. Hace apenas 100 años, es más, digo menos, porque fue en 1929, nadie debe pagar, en 1929, creo que fue este año, creo que fue el mismo año que Clayton descubrió Plutón, si no verifiquen el dato. Ahorita, ¿qué dato deben verificar? En 1929, Edwin Hubble, ¿sí? En honor a él, ese telescopio espacial lleva su apellido, no su nombre. Es el telescopio Hubble, no el telescopio Edwin. Observando lo que entonces se conocían como nebulosas, que las descubrió. Formalmente no sabemos quién descubrió las nebulosas como tales, pero se conocen desde tiempos de los griegos al menos, porque ya por donde está la constelación de Andrómeda, constelación imaginada por los griegos, Andrómeda, ¿quién era? La hija de Casiopea, reina de Etiopía, que era la galana de Perseo, que era el amo o dueño de Pegaso. En la constelación de Andrómeda se alcanza a ver, a veces si el cielo está muy limpio y muy oscuro y uno no ve con la vista fija sino de reojo, se puede ver como una nubecilla de luz. Se conocía como la nebulosa de Andrómeda. Así como en la constelación de, el que está así, el cazador, que tiene aquí la espada, Orión. Bueno, cuando uno ve la constelación de Orión, la espada no se ve como no es una estrella, es una nebulosa. Se le conoce como la nebulosa de Orión. Y por siglos antes de los telescopios se veían como manchitas de luz, como la Vía Láctea, pero era una manchota de luz. Con la invención del telescopio, la mejora por Newton y el desarrollo de mejores telescopios, se empezaron a identificar muchas otras nebulosas en el cielo nocturno, en diferentes posiciones, lo relacionaban con diferentes constelaciones. ¿Sí? Ahí las ubicamos, usaban las constelaciones como referencia. Encontré una nebulosa donde, pues en la constelación del Carnero, por decirlo. En la constelación cualquiera, se veían diferentes nebulosas, nubecillas de luz. Bueno, para la década de los 20, Edwin Hubble se interesó en tratar de determinar la distancia a la que se encontraban esas nebulosas, porque ya Galileo descubrió que la Vía Láctea estaba formada por un montón de estrellas. ¿Cuántas? Muchas. No contó esta cantidad. No llegó a este número tan grandote. Ya para el siglo XX, con estos telescopios, sí empezaron a ver que en la Vía Láctea había un titipuchal. Ya no miles, sino decenas o cientos de miles de estrellas en esa franja que es la Vía Láctea. Pero a Hubble no le interesaban las estrellas de la Vía Láctea. Se empezó a observar que en diferentes posiciones, incluso por arriba de la Vía Láctea, por abajo de la Vía Láctea, a los lados de la Vía Láctea, se encontraban diferentes nebulosas. Y la pregunta, bueno, ¿qué son esas cosas? ¿O qué tan lejos están de la Tierra, por ejemplo, del sistema solar? Pues empezó a tratar de medir la distancia utilizando un sistema que no voy a detallar ahorita,
Otro día les doy luego les pongo la referencia para que puedan ver más históricamente cómo se llegó a determinar la distancia de las estrellas y de las nebulosas. Algo que sí observó Hubble fue que esas nubecillas se veían muchas muy parecidas, no como manchas de luz así, sino que tenían algunas formas más o menos distinguibles, algunas como manchas circulares, otras más bien como elipses, otras más planas, como que había diferentes formas. Y lo que decidió fue tratar de obtener el espectro de emisión de la luz de esas nebulosas. Pudo efectivamente encontrar que todas ellas tenían espectros semejantes a los de la luz blanca del Sol y de las estrellas de la Vía Láctea y de las constelaciones. Ya se tenían para finales del siglo XIX, ya no en esta mitad sino a finales, ya había grupos de astrónomos en diferentes lugares del mundo estudiando estrellas en constelaciones y fuera de constelaciones y usando el método espectroscópico de Fraunhofer y el de Bunsen, ambos, para poder identificar su composición química. Y entonces sabían que todas las estrellas tenían en general los mismos 92 elementos químicos que encontramos en la Tierra, naturales. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, hubo algunos que se interesaban en las nebulosas. Que al emitir luz igual a la de las estrellas, ¿qué son las nebulosas? Deben ser conjuntos de estrellas. Más para acá se pudo obtener ya imágenes más claras de las galaxias más cercanas y se vio que efectivamente todas están formadas por montones de estrellas. Billions of stars en inglés. Miles de millones de estrellas. Actualmente se estima que la Vía Láctea tiene aproximadamente del orden de 100.000 millones de estrellas. Hay autores que vayan, si no tiene más, bueno, ya, de aquí para allá, tantito más, tantito menos, no hay diferencia. ¿Sí? Es entonces que galaxia dejó de ser Vía Láctea. Y vivimos en una galaxia que es la Vía Láctea. La Vía Láctea. Ya dejaron de ser sinónimos. ¿Qué es actualmente o qué significa la palabra galaxia? Llamémosle un cuerpo astronómico, que no es un cuerpo, dado que está formado por muchos otros cuerpos astronómicos que serían inicialmente las estrellas. Y esas estrellas, estas 100.000 millones de estrellas, serían, según Sagan en Cosmos 1980, sería el número para R. Según la definición dada en 1973 en la reunión allá en Armenia, R no sería entonces 100.000 millones, sino la tasa de formación de estrellas. ¿Qué es la tasa? La tasa de formación de estrellas, o R, no es el número total de estrellas en la galaxia, sino R subíndice asterisco sería el número de estrellas, vamos a ponerle N subíndice asterisco entre año, cada año. Porque la física nuclear nos permite ahora explicar cuál es la fuente de luz de las estrellas, la fusión nuclear. Solo que hay una consecuencia cuando se da la fusión nuclear. Sí, emite luz de alguna composición. ¿Cuál sería la composición espectroscópica correspondiente al espectro de emisión del hidrógeno? Inicialmente. Luego vamos a tener núcleos de helio.
helio 2. En movimiento contra partículas de helio 2, que van a colisionar, se van a fundir y que van a producir. Pues el elemento químico 4. ¿Cuál es? Saquen su tabla periódica. Si no la traen, googleen una. Berilio. Berilio. Y entonces, al pasar el tiempo de la formación de una estrella, su composición elemental, química, los elementos son química, empezará a cambiar. ¿No debería también de haber un gradiente de energía? ¿Debería ir bajando la cantidad de energía? Sí. Fíjate, ¿por qué? El hidrógeno es el más chiquito. Si es el más chiquito, se parece a mi gata, ¿no? Ya estate quieta. A diferencia de mi gato más joven, el hermano de Scali, es un gato así. También corre, pero va pum, 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 pum. Es más masivo. Sí, la energía cinética o de movimiento de los elementos químicos en las nubes de masa elemental en el polvo interestelar, intragaláctico, vamos a decir, surge de acá, ¿sí? Hubble entonces descubre que las nebulosas son galaxias, ¿sí? Y presentan ciertas características que para fines astrobiológicos no son útiles. Puede ser muy interesante. Lo voy a poner acá en negro porque se ve menos y entonces no es de nuestro interés, sino lo tendrá con rojo. Hubble descubre, vamos a poner. Hubble descubre que las nebulosas son galaxias. Es decir, conjuntos de estrellas. Galileo descubrió que la galaxia, la Vía Láctea, era un conjunto de estrellas. Al pasar de los años, los astrónomos fueron viendo muchas más. Y cuando empezaron a contar, se dieron cuenta que llegan hasta acá. 100.000 millones. ¿Dónde quedó 100.000? Acá, 100.000 millones. Pero hubo otra conclusión de las observaciones de Hubble, junto con un cosmólogo francés, que él lo había teorizado antes. Se me fue el nombre del apellido. Busquen la teoría del Big Bang. Fue un padre francés que teorizó el origen del universo por el Big Bang. Ay, lo tengo la lengua. Empieza con L, creo. No es Leclerc, ni Laplace, ni Lemaitre. Lemaitre. No es el mesero, Lemaitre. Es el mesero. ¿Cuál es su nombre de pila? George Lemaitre. George sería en inglés. Bueno, en francés. G. Lemaitre. Lemaitre, basado en la física del principio del siglo XX, llega a teorizar que el universo debería haber tenido un inicio donde toda la materia estaría junta y comenzaría entonces a separarse, formando los cuerpos astronómicos, estrellas y los conjuntos de estrellas que serían las galaxias. Y si estaban juntos y se separan, pues estarían separándose entre sí, aumentando sus distancias, quizás está aumentando su velocidad, acelerándose. Lo que encontró Hubble fue, a través de la determinación de los espectros de emisión de las diferentes galaxias, tuvo evidencia por el efecto Doppler en las ondas de luz que son explicadas por el electromagnetismo y por la ecuación de Planck. La ecuación de Planck nos explica, como tiene la variable frecuencia, que la luz debe ser ondas.
La frecuencia es una propiedad que solamente presentan los fenómenos periódicos o ondulatorios. Se representan mediante ecuaciones de onda. En las ecuaciones de onda está la variable frecuencia. Entonces, si la energía de la luz depende de esa variable llamada frecuencia, entonces la luz son ondas electromagnéticas, decimos. Las ondas pueden ser emitidas por objetos en reposo, estoy emitiendo sonido, pero si el objeto está en movimiento, la onda se emite en cada posición diferente en formas concéntricas tridimensionales, no son circulitos. Somos seres tridimensionales en un mundo tridimensional. Las ondas se propagan en el aire de forma tridimensional, en forma esférica. La esfera se va expandiendo. Se propagan de manera más o menos plana. Por ejemplo, si yo tengo un cuerpo de agua, un espejo de agua, y lo toco con cualquier cosa, con el dedo, con el plumón, con la nariz, ¿qué se produce en la superficie del agua? Ondas. Y se ven circulares. En realidad, si uno lo ve de perfil, se ven sinusoidales, como ondas. ¿Sí? Lo que uno desde arriba no son ondas, son círculos. Pero le llamamos ondas, porque en la superficie se ven como ondas. Y las ondas son concéntricas y se propagan aumentando el radio o la magnitud de la circunferencia. Si yo pongo un bote, una lanchita, en un espejo de agua, va a perturbar la superficie y va a provocar ondas. Si esa lancha o bote se mueve, se desplaza, por decirlo en línea recta sobre la superficie del agua, va a seguir perturbando la superficie y va a seguir produciendo ondas. ¿Pero qué pasa con la forma de las ondas? Ya no son circulares, se hacen ovales. Primero cambia la forma de círculo a óvalo o elipse. Cuando de hecho son medio deformes, son como elipsoides. Pero son iguales todas conforme las vemos más lejos del bote. Depende de la dirección del bote. Hacia donde se mueve el bote, la distancia entre las ondas se acorta y por detrás del bote se alarga. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el sonido, pero para eso tiene que la velocidad de acercarse ser muy grande. Bueno, puede ser no demasiado grande, puede ser de decenas de kilómetros entre hora. Cualquier vehículo, un automóvil, una motocicleta, hasta una bicicleta lo puede hacer. Una bicicleta fácilmente, pedaleada por una persona común y corriente, puede alcanzar arriba de 20 kilómetros por hora. Fácilmente. Que es la velocidad máxima con la que puede correr una persona común y corriente. Más o menos por 20 kilómetros por hora. Me subo a una bicicleta, puedo ir a 30, 40 kilómetros por hora fácilmente. Ya a esas velocidades, si yo le pongo una corneta, o mejor una sirena, que emita siempre el mismo sonido, y a la bicicleta, yo voy a poder darme cuenta que si voy encima de la bicicleta con la sirena haciendo siempre la voy a oír igual, porque yo voy en la bicicleta, o en la moto, por ejemplo, o en un auto. Pero si alguien me ve venir en la bicicleta con la sirena, ¿cómo la va a oír? ¿Cómo va a oír el sonido? Agudo. Y pasa de un tono agudo a un tono grave. El tono depende de la frecuencia. A mayor frecuencia, que es qué tan cerca están las ondas, el tono es más agudo en el caso del sonido. En el caso del bote que se mueve sobre la superficie, pues no hay sonido, simplemente se ven las ondas más comprimidas. Más juntas
Sí, el agua está perturbando más veces en unidad de tiempo. La frecuencia es mayor. Y atrás, la frecuencia es menor. En el caso del sonido, el tono es grave. Las ondas de sonido tienen menor frecuencia. Bueno, el sonido, más bien el tono, es al sonido como el color es a la luz. Si un objeto que emite luz, por ejemplo, las estrellas de una galaxia, se están moviendo, si yo vivo en la galaxia y la galaxia se mueve, yo no lo voy a notar ningún cambio en la luz que está emitiendo mi galaxia o la estrella en la que vivo. Bueno, en la estrella en la que vivo no, en la estrella cerca de la cual vivo. No voy a notar diferencia en el color de la luz. Pero alguien que esté lejos, que vea la luz de la estrella o de la galaxia moviéndose, si la galaxia se acerca, ¿cómo sé que se está acercando? Si no veo la luz blanca, sino el espectro, donde hay colores diferentes que dependen de la frecuencia, si la veo roja, quiere decir que se está alejando, me di cuenta y no hay problema. Si la veo azul, quítate, porque se te viene encima, está acercando. La luz azul tiene una mayor frecuencia, mayor energía que la luz roja. Bueno, lo que observó Hubble fue que las galaxias, el espectro de emisión estaba corrido al rojo. Menor energía, menor frecuencia, quiere decir que se están alejando. Todas entre sí, o todas de sí, se están alejando. Lo que había que dicho en el ejemplo. Conclusión de la observación experimental, vamos a decir, de Hubble, confirmó la hipótesis del Lemaitre, y actualmente se conoce como la teoría Lemaitre-Hubble, o Hubble-Lemaitre, como lo quieran decir, LH, de la expansión del mundo, pero estamos en 2026, no en 1923, del universo. Bueno, eso para fines astrológicos me importa un pepino. No me ayuda a entender cómo surge la vida en un astro. Pero eso quedó como breviario cultural. Que bueno, ya vamos a terminar. Regresemos para concluir. Efectivamente, finalmente las galaxias están formadas por estrellas cuya luz se emite por la colisión y fusión de los núcleos atómicos de los elementos químicos que descubrieron Fraunhofer, Kirchhoff y Bunsen y los demás más para acá, que forman a las nubes de polvo de las cuales se forman las estrellas, que al final de la clase pasada tomamos la teoría básica fundamental, que fue la que planteó, y les compartí un documento en el CIPI, luego te lo mando, ¿sí? Porque tenía que descargar, no tenía en mi computadora ni aquí en la tableta. Es este. Introducción a la astrobiología: formación estelar, fragmentación, colapso, momento angular. Denle una revisada. Esto es el espectro de emisión de luz por temperaturas de un mechero de Bunsen. Son los espectros de absorción de luz, la emisión, de diferentes elementos químicos. O sea, son las bandas de Fraunhofer. Para estudiar, por ejemplo, la luz continua del Sol. Eso sería el espectro continuo del Sol, pero mostrando las franjas de Fraunhofer. Este es el espectro de absorción del sodio. Sí, si yo tengo una fuente de luz blanca, que tenga las mínimas franjas de absorción, y le pongo una muestra de sodio sin quemar el sodio va a absorber entonces violeta, no absorbe azul, absorbe verde,
amarillo no absorbe anaranjado y absorbe rojo. Curiosamente, déjenme ver si viene la siguiente imagen. No viene. Porque no es física, es astrobiología. Si ustedes buscan en un libro de física, esta parte van a encontrar en algunos libros las imágenes de los espectros de emisión. Y en el espectro de emisión, si vienen del sodio, van a ver que corresponden a las franjas. Cuando quemamos el sodio y ponemos un prisma, vamos a ver franjas de color violeta, no vamos a ver luz azul, vamos a ver franjas en el verde, el amarillo y en el rojo, no en el anaranjado. Ya no se usa últimamente en alumbrado público, pues se usaba mucho en la década de los 70s y 80s, en el alumbrado público lámparas de vapor de sodio, donde con un chispazo el sodio se quemaba y emitía luz y la ciudad se veía amarilla. Sí, las metieron porque la necesidad de energía eléctrica que usan para esas lámparas es menor, se ahorraba electricidad. Pero la gente vivía así toda. Así como las películas donde presentan México todo amarillo, se me hace que en eso se inspiraban para hacer México amarillo por la época en la que teníamos las lámparas de vapor de sodio en el alumbrado público. Bueno, antes de eso se iluminaba con lámparas de mercurio. Se retiraban porque el mercurio no solamente es tóxico, es venenoso. Te puedes morir si inhalas mercurio. Si entra a tu sistema mercurio, te mueres. La luz de mercurio tiene una banda muy fuerte en el violeta y en el anaranjado, pero anaranjado tirando al azul. Es una luz blanco-azulosa, la del mercurio. Aunque también emite todo hacia la derecha, todo hacia el rojo, verde, porque el mercurio metal, a temperatura ambiente, vamos a decir, absorbe los mismos colores. Y aquí tenemos el espectro de absorción de litio. Curiosamente, el litio, si ustedes queman cualquier compuesto de litio, emite una luz roja muy intensa debido a estas dos franjas. Es más, bien, aquí está el espectro. No hay mentiras, me equivoqué. No, sí, está bien. Este es el espectro de absorción de litio, este es el del sodio. Sí, este es el del sodio, que está acá arriba. Está ahí, sodio, mercurio. Este es el de litio, el espectro de absorción y el espectro de emisión, lo que les estaba diciendo hace rato. Las bandas de absorción son iguales a las bandas de emisión, dependiendo de si estamos quemando o están nada más absorbiendo una fuente de luz blanca. Ok, vamos por acá. Esto, era para poner ejemplo de cómo grabar. Esta imagen está publicada en Los Principios, donde explica la fuerza de gravedad. Les presento al Marqués de Laplace, el asesor de Napoleón. Laplace le dijo a Napoleón: no es necesario invocar a Dios para explicar el universo. A diferencia de Newton, que sí lo leímos, ¿no? Que Newton, Newton era teólogo, Laplace no. Y aquí viene información, por ejemplo, de la nebulosa del Águila. El texto está en inglés: una nube de gas y polvo a 6.500 años luz de la Tierra. Las temperaturas son frías, alrededor de 450 grados. La publicó la NASA en Sistema Imperial. Fahrenheit, bajo cero Fahrenheit. Léanlo y hagan la conversión al sistema internacional. ¿Cómo se forman las estrellas? Sí, la fuerza de atracción es la de la gravedad. Pero hay un fenómeno chistoso que se debe a se están moviendo, pero el polvo es curioso. Ya les mencioné el experimento de Petit, de Donald Petit, ¿sí? El de la sal dentro de la bolsita, ¿sí? Bueno, si están dos cristalitos de sodio y se atraen electrostáticamente, de cloruro de sodio, no es sodio, de cloruro de sodio, y se atraen electrostáticamente, y si van colineales, pues van a colisionar, ¿sí? Y quizá reboten, o quizá
la fuerza magnética los mantenga juntos, porque la fuerza electrostática de cargas igual por el apoyo. Pero si no están exactamente en la misma línea, si no son colineales sus direcciones de movimiento, lo que va a pasar es que van a pasar cerca, van a interactuar electrostáticamente y se van a perturbar. De modo que la trayectoria lineal pasaría como cuando se fue el plumón para allá, se hace curva. Eso es lo que provoca que cuando tenemos una gran cantidad de materia, polvo y gases que están en movimiento y llegan y se atraen ya sea por fuerza electrostática o hasta por fuerza de gravedad, se perturben y terminen dando lugar a un movimiento que termina siendo semicircular. ¿Y qué ocurre cuando un objeto está girando y se acerca sus componentes? En el movimiento circular, lo voy a poner rápidamente en un sistema cartesiano, así. X y Y. Si se mueve en forma circular, yo podría trazar aquí un radio, y el radio quizás estaba originalmente aquí y se empezó a mover para allá. ¿Qué está cambiando? Está cambiando la posición en X y la posición en Y, pero eso lo puedo ver no de manera cartesiana, como una función lineal, sino que lo puedo ver como una función trigonométrica donde lo que varía es el ángulo. Comienza en 0 grados, aquí ya va en 45 grados, al llegar acá ya está a 90 grados, no de temperatura sino de posición angular, y esto le va a tomar X tiempo. ¿Qué es? Bueno, esto equivale también a esta distancia. Finalmente es distancia entre tiempo. ¿Distancia entre tiempo qué es? Velocidad. Vectorial, recordemos. Pero aquí lo que estoy midiendo no es distancia lineal. O sea, no cambio de posición de x2 de x1 a x2 y la diferencia x2 menos x1. Sino que estoy viendo el ángulo inicial fue 0 y luego cambio a 45. Lo que ha habido es un cambio en el ángulo. Lo que tengo es entonces una delta θ entre delta t. Y esto, que sería velocidad aquí, ya no es velocidad aquí. No es velocidad v. Es una velocidad que se llama velocidad angular. La letra es la omega, griega. ¿Sí? Θ es el ángulo. Delta θ es como va cambiando el ángulo en el movimiento circular. Y entonces lo que está cambiando es la velocidad. Lo que está dando es una velocidad angular. Ahora, de la velocidad, cuando un objeto que tiene masa está en movimiento, surge una cantidad que se llama momento o momentum o cantidad de movimiento. En las colisiones, este está moviendo, ese no, la velocidad es de 0, las masas son iguales, este va a tener una velocidad m. Este se puso en movimiento porque tomó parte de la cantidad de movimiento. Es decir, el primer negro tenía una m por b igual a p. El otro, el verde, tenía una m por 0 igual a p0, p igual a 0. Cuando colisionaron, ambos m1, b1 debe ser igual a m2, b2. Y esto es la conservación del momento, el momento P. En las colisiones se conserva el movimiento, la cantidad de movimiento o momentum. En el movimiento circular también se conserva, variando la velocidad. Aquí que cambió la velocidad del segundo cuerpo y también el primero. Cuando cambia, por ejemplo, que este punto que está aquí no solamente está girando, ocurre esto. Espero, aquí mejor, si no me voy a distraer la mano con el pizarrón. Aumentó la velocidad, ¿verdad?
la velocidad angular. Si yo lo hago así, se conserva. No está variando el radio, ¿sí? O el diámetro, vamos a decir. Si se reduce el radio, entonces la velocidad angular aumenta. Si lo hago al revés, hasta me detuve. ¿Sí? Al aumentar el radio, porque se conserva el momento angular, termino deteniéndome. ¿Qué ocurre si resulta que la materia que está aquí girando porque están atrayéndose gravitacionalmente, debido a esa atracción gravitacional se acercan más? Aumenta la velocidad angular de la masa. Esta está cambiando en función del tiempo, delta t, de la materia. Esto finalmente es velocidad. Por la masa eso se conserva, pero está cambiando la velocidad también. Está cambiando. Se está acelerando. Esto entonces pasa a ser, llamémosle, aceleración angular. O mejor sería con el ángulo, con la teta, no con la omega. A subíndice teta de la masa. Entonces, ¿qué es esto? Fuerza. Y esta fuerza está realizando trabajo. El trabajo de mover la masa. Finalmente, esta masa está acá. Tenemos aquí, de cualquier manera, esta masa está siendo sujeta a una... déjenme ver, no. Está cambiando de posición. Tenemos la fuerza, esta fuerza está cambiando la posición de la masa, está cambiando su distancia. ¿Y esto qué es? Trabajo. Y el trabajo es la capacidad de una fuerza para producir cambios, en este caso el cambio de la masa que se concentra en el centro, aumentando la presión, dando lugar a una mayor probabilidad de que se den las colisiones y por lo tanto se dé la fusión de núcleos atómicos. Y es así como la materia, la masa, polvo y gases de las nubes de polvo, esas sí son nubes de polvo, no las nebulosas que veían los que emiten luz, se atraen por fuerza inicialmente electrostática, luego gravitacional, se aceleran por el momento angular, la conservación del momento angular, aumenta la velocidad en el centro, aumenta la probabilidad de colisiones, se aumenta la cantidad de colisiones y entonces se enciende una estrella. Eso, en términos muy simplificados, es cómo se forman las estrellas, pero al aumentar las colisiones se forman elementos más pesados y, como dijiste, bien mencionaste, se mueven más lentamente, van disminuyendo las probabilidades de colisiones y la energía de la luz que va emitiendo una estrella con el pasar de los miles de años va cambiando. Las estrellas también tienen ciclos de vida, vamos a decir, en los que no siempre emiten ni la misma cantidad ni la misma composición de luz, porque los diferentes elementos químicos tienen espectros de emisión diferentes. Y es así como sabemos que las estrellas tienen ciclos en los cuales nacen, una aquí, hoy, otra allá, mañana, en diferentes posiciones de la galaxia, y además se van distribuyendo de manera distinta. Por eso las galaxias tienen formas distintas. Por ejemplo, unas tendrán forma espiral con brazos, otras serán manchas así ovales, y hay otras que son hasta medio deformadas porque chocaron con otras y se deforman. Entonces seguiremos revisando esto en la próxima clase. Por hoy terminamos.